Saluda a la psicóloga Jenny Zúñiga. Bienvenidos a tu programa Y Fuiste Hecha Mujer. Mujer amada, tú puedes atreverte a volar, pues el Señor, tu creador, te ha formado de manera especial. Tú eres única, tú tienes alas. Es tiempo de que empieces a volar. Y fuiste hecha Estás en tu programa Y Fuiste Hecha Mujer, un espacio de psicología, de empoderamiento también desde el área espiritual. Y hoy con un tema que quizá hemos vivido o que quizá en este tiempo, ¿verdad?, requiere una gran ayuda para nuestro tiempo de estar en familia. La primera invitación para vivir este tema es que lo tomemos en primera persona. A veces uno toma un tema para aplicárselo a alguien, para hacerle incluso, ¿verdad?, hasta un diagnóstico a los otros. Vivámoslo para cada uno de nosotros y nosotras y poder decir, bueno, ¿qué de esto le da respuesta a muchas cosas que quizás estoy viviendo o haciendo? ¿Y qué de esto me puede servir para hacer el vuelo que necesito hacer en este momento? Y como decía en la introducción del programa, seguir el camino de esta vida que gracias a Dios la tenemos y la tenemos con grado de responsabilidad. La responsabilidad de hacer esta vida lo mejor que tenemos. Y a veces yo sé que cuesta, por supuesto que lo sé. Créame que lo sé, créame que le comprendo. Y hoy estamos juntas a través de este programa para unirnos, para hacernos presente en nuestra propia vida, para, como digo yo, ¿verdad?, como digo yo, levantar la manita y decir, aquí estoy presente, estoy en esta vida, estoy asumiéndola todavía, estoy agradeciéndole aún. Entonces, bueno, ya son pasaditas las 4 de la tarde. Si en este instante usted ve que alguna amiga podría escuchar el programa o verlo también, seguirlo por los dos medios, usted puede en este momento recordarle que ya estamos con el programa Y Fuiste Hecha Mujer y que hoy vamos a hablar de sanación de la niña interior. Importantísimo, usamos el texto de San Marcos 5, del versículo 21 al 24 y luego del 35 al 43. ¿Por qué ese salto tan grande? Porque resulta que en el texto de San Marcos 5, 21, 24 en adelante, también el texto nos habla de la mujer hemorroísa. Y hoy quiero centrarme solamente en la hija de Jairo, obviamente por y como figura de la sanación de una niña. Para podernos ubicar, recordemos que la palabra de Dios es sanadora. Entonces, ya que estás ahí en el programa siguiéndolo, prepárate para un momento donde solo el Señor sabe, ¿verdad?, qué va a hacer. Como decía un sacerdote, Emiliano Tardif, él decía, es fácil, decía él, yo solo oro y Jesús es el que sana. En mi caso, yo solo predico y Jesús es el que sana, ¿verdad? Yo solo predico y Jesús es el que hace. Nunca tendré idea ni tengo idea de todo lo que Él hace. Simplemente eso es una misión de fe en la cual soy la primera en creerle y testigo de tantas cosas, empezando por la vida propia. Niña interior. Es importante saber, bueno, ¿por qué este tema? ¿Qué tiene que ver con mi vida de adulta, de 45, de 50, de 30, de 28 años? Porque resulta que muchas de las cosas que vivimos en nuestra niñez, en nuestra vida adulta, cobra factura, cobra presencia, cobra exigencia. Entonces ahí donde requerimos despacio decir, a esto le encuentro sentido y yo me voy a hacer responsable. Yo voy a encargarme de hacer feliz a esa niña interior. Jenny, pero ¿cómo? Si yo estoy tan herida, estaríamos de acuerdo. Pero quizá hoy nos podemos sentar en esa silla y decir, me siento ahí para ser reparada por Jesús, para ser curada por Jesús. Me permito sentarme ahí para que Jesús me diga qué es lo que yo tengo que hacer para levantarme de esta silla como una mujer adulta empoderada, reconociendo su historia de vida de niña y amándola y abrazándola. Porque al fin y al cabo, si no amamos nuestra historia, pues obviamente
es muy difícil que amemos nuestra vida adulta y que amemos muchas personas o cosas o situaciones que están a nuestro alrededor. Entonces, le pedimos al Señor la tranquilidad, especialmente para mí, les cuento, ¿verdad? Que la verdad, un paréntesis en el tema, pasar San José en este tiempo, de verdad, la vida sigue siendo algo acelerada, a pesar de todo lo que estamos pasando. Entonces, voy a tratar de entrar más tranquila a ese mundo donde nos sentamos en esa silla como adultas y empezamos a escuchar aquello que quizá nos puede transformar nuestra vida, o en la posición que usted esté, si requiere hoy hacer oficio hasta ahora o algo así. Resulta que Jesús va a la casa de Jairo, pero él va a la casa de Jairo porque Jairo primero, como familiar, hizo una llamada a Jesús. Fue literalmente a rogarle a Jesús que sanara a su hija. Entonces encontramos el movimiento de un adulto, de un familiar importante en la vida de una niña. Es el papá, es la familia. Luego más adelante encontramos en el milagro que sucede que literalmente, así dice el texto de la palabra de Dios, Jesús toma de la mano al papá y a la mamá de la niña para ir a sanarla. Jesús quería esa presencia de familia. Quizá muchas personas no tienen la presencia de familia y se las tienen que arreglar. Claro que sí, así es la vida. A veces hay que arreglárselas. Entonces vamos a ir al texto para ir primero metiéndonos profundamente en lo que el Espíritu Santo nos lleve y nos permita, sobre todo, vivir a través de la luz de la palabra. Dice la palabra entonces: Jesús atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Voy a hacer una pausa acá, como les explicaba en este momento, ¿verdad? Vamos a pasar a otro versículo para continuar con la experiencia de la vida de la hija de Jairo, para no quedarnos en la vida de la mujer hemorroísa que en muchos momentos hemos compartido a través de este programa y en otras vivencias. Nos vamos al versículo entonces 32 y dice la palabra, al versículo 34. Jesús entonces le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Ahí termina el texto de la mujer hemorroísa. Encontramos de nuevo a Jesús en la casa de Jairo. La encontramos en el texto donde nos narra el milagro de Jairo. Versículo 35. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos y tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, le dijo a la niña: Talita Cumi, que quiere decir: niña, a ti te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande, quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos un escenario donde la gente le pide ayuda a Jesús, ¿verdad? Como usted y como yo. Encontramos un escenario donde le decimos: Señor, es que esta es nuestra necesidad. Un padre desesperado, un padre entrando en llanto, en tristeza, en desesperación, como describe la palabra.
pero el escenario también es un escenario compartido de dolor de una familia. Vamos al versículo 22, literalmente. Dice que Jairo cayó a los pies de Jesús, ¿verdad? Cayó a esos pies para pedirle que fuera a su casa, que llegara a su casa a sanar a su hija. Importante aquí, quizá, cosa que no está en el guión del tema, ¿verdad? Pero viene a mi mente este sentir y a mi corazón. Quizá usted escucha este programa como papá hoy, como mamá hoy, y dice, pero yo no fui esa persona que oré por mis hijos o por mis hijas. En aquel momento donde los crié en sus pequeñas edades, sus cortas edades, ni conocía al Señor. No es una tarde para recriminarse, ¿ok? No es una tarde para culpar a papá y a mamá. Es una tarde para hacerme responsable de qué voy a hacer con esa parte de mi historia. ¿Qué voy a hacer yo para darle un giro a esto? Entonces, si de pura coincidencia usted es papá o es mamá y está mirando por luz del Espíritu Santo, escuchando este tema y mirándolo desde su imaginación, visualice agradeciendo que usted hoy ya no es esa misma persona, que quizá no fue como Jairo. Jairo fue, buscó, dice la palabra, cayó a los pies de Jesús. A veces caemos a los pies del Señor porque no tenemos otra opción, porque nuestra debilidad nos hace decir, es que si no hago esto, ¿quién me va a ayudar? ¿Qué voy a hacer? Es precisamente lo que sucede en ese momento de la vida de Jairo. Entonces encontramos que la enfermedad de la hija lo hace caer a los pies de Jesús y rogarle que vaya a su casa y rogarle que toque a su hija y rogarle que la sane. En el versículo 23 encontramos también un momento donde uno dice, sí, es que la fe que este hombre tenía, por decirlo así, no era una fe paqueteada, ¿verdad? Versículo 23 dice, suplicándole, y le dice él, mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que mejore y siga viviendo. Con esa fe necesitamos que esta tarde se levante de nuevo muchos padres de familia, muchas mamás, y le digan a Jesús, Señor, yo creo en ti, mi hija está agonizando, está enfermo. Y sabemos que una enfermedad quizá no siempre puede ser algo físico, ¿cierto? Puede ser una adicción, puede ser mucho rencor y por tanto el hijo se fue o la hija se fue. Con esa fe única con la que Jairo se va y le dice a Jesús, ven e impón tus manos sobre ella. O sea, Jesús le está diciendo, ven y toca a mi hija. Y recuerden, Jairo está en un lugar con Jesús y la hija está en la casa agonizando, como lo dice la palabra. Ni siquiera está viendo a su hija, Jairo. Pero desde ese lugar donde Jairo está, le pide a Jesús que vaya para imponerle las manos a esa niña. Y él le dice, para que la niña mejore y siga viviendo. Es el convencimiento de Jairo de que si Jesús hace ese toque de amor y de sanidad, algo va a suceder en su hija. Quizá hoy usted dice, nunca me había dado cuenta de que no oraba por mis hijos, o nunca me había dado cuenta de que necesito perdonarme por aquellos momentos de la infancia donde quizá dejé recuerdos de dolor al niño, a la niña interior de mis hijos o de mis hijas. Ahora, es muy probable que esto era una cadena familiar, ¿verdad? Es muy probable, no, es muy común encontrarlo, la verdad. Cuando un adulto se da cuenta de cómo crió a sus hijos, era un adulto herido, una mujer herida también en muchos casos. Por eso hoy es darnos ese regalo de decir, bueno, yo no me puedo devolver a 20 años donde era mamá de esos pequeños. Yo no me puedo devolver ni siquiera a 5 meses atrás, ni siquiera a 2 horas de hoy me puedo devolver. Así de fuerte es la vida. Así continúa la vida, queridas amigas. No nos podemos devolver, pero podemos pedirle al Señor hacer las paces con esa parte de nuestra historia que no nos permite abrazar a los hijos, que no nos permite dar afecto, que quizá no nos permite acercarnos a escuchar sin juzgar, que quizá no permite a muchas mujeres escuchar sin gritar, que quizá no permite el que usted se sienta digna de ser la mamá de esas criaturas. Y si una persona sana su niña interior, obviamente
eso lo va a ir heredando a su descendencia, lo va a heredar a sus hijos, a sus hijas. Se encontrarán mamás más tranquilas, mamás más seguras, mamás más felices, mamás más estables, mamás incluso más suaves, por decirlo así, que se entienda suaves desde la ternura, desde estar dispuesta a escuchar, desde ir quitando esa impulsividad que se vuelve de repente de verdad tan dañina para todos y para todas. Entonces podemos encontrar que después de que él pide esto, siempre encontraremos personas, lo encontramos en el versículo 35, siempre encontraremos personas que quieren ser espectadoras, que quieren saber la historia, y podremos encontrar a otras personas que quizá nos animen. Pero recuerden que el versículo 35 nos recuerda que Jesús estaba todavía en otro lugar. Fueron otros los que llegaron a contarle también, ¿verdad? Fueron otros. Quizá otros ya habían desistido de esa fe. Dice que se burlaban de Jesús, que se burlaban de Jairo, se burlaban. Hay gente que se burla de nosotros porque todavía tenemos fe, aún viendo que pasan cosas difíciles en este tiempo. Pues creo que hoy la vida nos recuerda también que nuestro norte es seguir creyendo. Y no por los resultados, sino porque sabemos a quién seguimos, porque confiamos que nuestra vida está verdaderamente en las manos de Él. Vamos a ir un poco más adelante. Jesús le da una palabra, en el versículo 36 la tenemos. Jesús le dice: no temas, basta con que tengas fe. Jesús calma el temor de Jairo, tan normal, tan esperado en un papá. Jesús a ese temor, ¿verdad?, le habla, pero le habla a la persona y le dice: no tengas miedo, solamente ten fe. Hoy es un día para recordarle a nuestros miedos que tenemos un escudo, ¿verdad? Hoy en día hablamos del escudo protector, de todo lo que tenemos que hacer, de las normas estrictas que tenemos que vivir para poder cuidar nuestra vida y la vida ajena. Necesitamos que ese escudo protector también lo saquemos, ¿sí? Nuestro escudo es la fe, dice la palabra de Dios, que nuestro escudo es la fe. Y con ese escudo van a chocar muchas mentiras del mal y van a quedar ahí. Pero nuestra fe se activa, dice San Pablo, escuchando la palabra de Dios. Es que cuando yo escucho la palabra de Dios, alimento mi espíritu. Y eso es algo que quizá no lo podemos demostrar, como cuando usted come y digamos está pálido. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Yo soy morena, pero a veces he tenido hambre y estoy pálida, y es por eso, porque quizá no almorcé a la hora que era, o no desayuné un día a la hora que era, o simplemente tenían que sacarme sangre y no tenía que desayunar hasta cierta hora. Y uno está pálido, ¿verdad? Como caidillo. Pero cuando uno come, siente, ¿verdad?, como que se comió, con todo respeto de los que no le gustan, pero a mí me encanta, la olla de carne. Usted siente que se le devolvió todo, ¿verdad? Hasta sueño da, porque es tan fuerte la comida que a mí me nuquea, literalmente. Bueno, eso mismo sucede en nuestro espíritu. A veces estamos tan raritos, pero tan raritos, y hemos descuidado de una u otra forma. Pero de repente la palabra de Dios nos dice y nos recuerda dónde está nuestra fe, dónde estamos nosotros, dónde está el Dios al que creemos. A mí personalmente me ayuda mucho la palabra de Dios, y me ayuda mucho el saber de quién soy hija, y el saber que mi vida no puede ser lo que era hace 22 años atrás, no puede ser. Y me sirve muchísimo el recordar que Dios me cuida y que me dio una dignidad para hablar con cualquier persona que quizá en algún momento, ¿verdad?, quiere pisotear la dignidad. Entonces, siempre pongo al frente eso. ¿De quién soy hija yo? Y no puedo permitirlo, porque esa es mi responsabilidad hace 22 años en mi vida. Y en todas las áreas. Yo no hablo de un sentido de una persona, hombre, pareja, no. Hablo de un sentido a cualquier nivel, de cualquier situación que vivimos en nuestra vida. Porque si no, es contradictorio a lo que nosotros creemos y no nos podemos contradecir. Cuando somos congruentes, el evangelio hace estragos, el testimonio hace estragos, porque entonces hay más credibilidad. Usted y yo somos personas que somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos que Él escogió, y hay momentos donde hay que decir: ya no me cuestiono más. Soy un instrumento de Dios a quien Él está tomando en cuenta. Hoy
Esta palabra viene a recordarnos que si nuestra fe está ahí, ¿verdad? Como con anemia, si nuestra fe está medio realita, hay que meterle un caldo bien bueno, ¿verdad? Una comida bien buena. Y esa comida y ese caldo es la palabra de Dios. Los sacramentos desde la forma en la que ahora los podemos vivir. La forma de orar en la que ahora podemos, con una canción, con un texto, con la Biblia, con los 150 salmos, imagínense, uno para cada día. Y nos va a faltar, pero leamos, no sé, lo repetimos y nos va a alcanzar hasta para un año. Este hombre tiene una fe tan fuerte que le dice a Jesús: ve a mi casa, ve a mi hija, y si pon las manos sobre ella se va a sanar, porque este hombre tiene fe. Y Jesús le dice: no tengas miedo, basta con que tengas fe. Este hombre tiene fe, versículo 36, nos vamos 2 versículos más adelante, en el 38, nos muestra que ese hombre que está lleno de fe se va a encontrar a un escenario que está lleno, así lo apunto literalmente, dice la palabra que hay alboroto, cuéntela, alboroto, 1, llanto y gritos y desesperación, tristeza y dolor. Conté 6 en mi texto bíblico, no sé cómo le fue a usted. O sea, no era solo que estaba una persona triste, habían gritos, desesperación, llanto, como diríamos, ¿verdad? Combo completo. Pero este hombre tenía fe para poder sobrevivir, porque quizá no sabía que a su regreso iba a encontrar este escenario tal vez peor. Y es muy entendible porque está muriendo una hija, es súper entendible desde la parte humana. Hay fe en Jairo, pero hay dolor en su realidad. No deja de ser humano, y eso es importante en este texto. Entonces, dice la palabra, versículo 40, que Jesús toma a la familia, al padre y a la madre de la niña y se los lleva. Como quien dice: quiero que ustedes sean los testigos del milagro en esta familia. Ustedes son parte del milagro en esta familia, ¿verdad? Quiero alegrarles la vida dándoles el milagro de lo que puede suceder en la vida de tu hija. Hoy entonces, dice la palabra de Dios, 41, y ahí entramos a la parte de niña interior, tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa: niña, a ti te lo mando, levántate. Jesús se acerca a la niña y le da una orden de vida, una orden. Hoy quizá ahí donde usted se encuentra, a la edad que tenga, acuéstese y dígale: Señor, hoy soy esa niña que está en la cama, quizá no con la enfermedad que tenía esa niña, pero quizá dice: ¿para qué vivir? Quizá se cuestiona qué va a pasar con el futuro, quizá se cuestiona: no mejoro en esto. Y es una tarde para decirle: Señor, ahí donde estás, no es casualidad que hoy me estés recordando con este texto que tu poder es tan grande, que tú puedes llegar y darme esa palabra, y yo voy a estar dispuesta a obedecerla. Esa niña obedeció al instante, eso fue lo más maravilloso. Jesús le dijo: niña, a ti te lo mando, levántate. Jesús nos quiere levantadas, y para levantarse hay que estar despierto, ¿cierto? Y para levantarse hay que tomar algún impulso, y para levantarse hay que querer muchas veces también. Y yo creo que esa es la parte más fuerte que a veces tenemos que trabajar psicológicamente. Es que a veces no quiero querer, ¿verdad? Es que a veces no quiero. Y cuando somos berrinchosillos, a veces esa parte es súper peligrosa, porque le damos un giro al berrinche a que nos quite vida. Más bien esta tarde hay que darle un giro a que ese berrinche sea una fuerza para decir: decido vivir, decido levantarme, porque Jesús me lo está mandando. Hay momentos en la palabra de Dios donde quizá Jesús da animación, serenidad, pero en este caso es una palabra de orden. Le está diciendo: a ti te lo mando, levántate. Pero no la dejó sola. Recuerden que antes de todo esto, Jesús la toma de la mano. Jesús la toca. Jesús se hace humano para acercarse a ella, como lo va a hacer y lo ha hecho en todos los momentos de nuestra vida y en todas nuestras etapas. Y el versículo 42 dice que la muchacha se levantó al instante. Se levantó al instante. No tuvieron que suceder tantos gritos, tantas cosas. Y yo me preguntaba, entonces, después de estar al margen de la muerte, esta niña,
qué bueno preguntarse, ¿para qué me levanto? ¿Para qué yo voy a seguir en esta vida? Y eso desde la psicología y desde el sentido de la vida es una respuesta de las más importantes. El que yo me pueda decir, ¿para qué sigo estudiando? El que yo me exija responderme, ¿para qué sigo en esta relación? El que yo me exija responderme, ¿para qué sigo en esta vida? Y si estás en una crisis y todas tus respuestas son autodestructivas, es urgente buscar ayuda. Y si tus respuestas son, quiero seguir viva, para disfrutar a Dios, para disfrutarme a mí misma, para disfrutar mi carrera, para continuar la misión, para compartir la vocación, que fluyan muchísimas respuestas. ¿Para qué se levantó ella? La niña tenía una respuesta. Jesús mismo recomienda que a esa niña hay que darle de comer. Dale con el tema de la comida esta tarde, no era el tema, ¿verdad? Le dice, dale de comer. Porque Jesús sabe que en el camino nos debilitamos, hay que estar alimentando porque este cuerpo pide comida y el espíritu nuestro pide también ser alimentado, ser fortalecido. Quizá esos días usted dice, qué difícil, yo no me siento igual, pasamos por lo mismo, pero hay que seguir buscando alimentarnos. Estos son días donde cuánta gente está haciendo charlas, ¿verdad? De cosas que yo me meto para saber y poder opinar. Quizá por el medio en el que estoy, ¿verdad? No voy a poner ejemplos, ni decir nombres, ni decir empresas, pero, ¿verdad? Porque la cosa es respetable. Pero yo digo, ¿cómo es que en un tiempo de pandemia, qué está pasando con nosotros los cristianos? Este es un tiempo donde necesitamos más que nunca apoyar todo lo que se está haciendo, apoyar y saber, con todo el respeto de muchos amigos sacerdotes que conozco, que fueron guías en mi vida, que fueron párrocos, necesitan de nosotros también. ¿Cómo están dando abasto para darnos alimento espiritual? Pero también sabemos que muchos de ellos creen en los carismas que hemos recibido y podemos hacer mucha unidad para poder seguir predicando más que nunca la palabra de Dios, porque ahí está la fuerza. En la palabra de Dios está la fuerza de nuestro espíritu, ha estado siempre, y en este tiempo es cuando más necesitamos comer palabra de Dios, aunque sea con un versículo diario, el poder decirme, esto es para mí hoy, esta es el remo que me hace seguir hacia adelante para no ahogarme en toda la tormenta que puede significar lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Entonces, esa niña quizá ha estado herida, pero esa niña requiere entonces dejarse tocar por Jesús, dejarse ayudar por el poder sanador de Él. Requiere tomar hoy esa valentía. Hoy quizá usted lo ve como una adulta, pues yo le invito a que usted siente, ¿se acuerda que al principio del tema les hablaba de sentarse en una silla, las que pueden? Bueno, entonces siente a su niña interior en su regazo, en su pierna, en su regazo. Siéntela ahí tal y como la ve, tal y como la tiene. Y hay que romper con esa idea de que yo no puedo sanar a nadie, con esa idea de que yo no puedo hacer nada. Hay que romper, porque los que hemos pasado camino donde sabemos que a veces de verdad no hay ni quien nos ore, ni quien nos ayude, sabemos que ahí en esa soledad e impotencia es donde clamamos al Señor y el Señor se hace presente. Porque el Señor no nos pone peros para sanar a nadie. El Señor no pone peros a nadie. Los peros los pone nuestra duda. Los peros los pone nuestra victimización muchas veces. Siente a su niña interior en su regazo en esta tarde. Y ahí donde estás, puedes decirle, Señor, yo quiero esta tarde resolver las cuentas pendientes con esta niña interior. Señor, es que yo quiero esta tarde ver tu poder actuar en esta área de mi vida. Porque recuerden, amigas, en algunos momentos quizá el recuerdo no lo hemos hablado hoy, pero voy a mencionarlo rápidamente. Cuando nuestra niña herida, nosotros la tenemos así, nos convertimos en personas muy exigentes con los hijos, con las hijas. Nos convertimos en personas con poca tolerancia a la crítica, porque todo lo escuchamos desde una niña que está herida. Y entonces se defiende y se pasa defendiendo en la vida de adulta. Qué cansado, ¿cierto? Hay personas que usted no le puede decir mejor esto porque le va a quedar más bonito, porque se hieren, porque
Ahí hay una niña herida que hay que sanar. A veces también se cae en juegos de comportamientos infantiles, en relaciones de pareja. Entonces elijo una pareja para comportarme como niña y para que me sacien aquellas áreas donde quizá hubo ausencia de cariño, de atención, de escucha, de presencia. Qué importante, ¿verdad? O quizá en otros momentos se puede caer en relaciones de dependencia, con un rol obviamente de niña. Se puede caer en evadir responsabilidades. Los niños, eso es normal, aunque no generalizo, ¿verdad? Porque un niño cumple tareas, un niño aunque no quiera, para jugar, ¿verdad? Supervisado por adultos y cumple sus tareas. Pero es muy común escuchar que si usted le dice a un niño jugar y estudiar, jugar y hacer tal cosa, acomodar la camita, sus juguetes, va a querer jugar. No quiere acomodar nada, no quiere, o sea, quiere quedarse en el juego, es esperado. Hay personas que quizá en la vida adulta quieren seguir jugando y no asumen compromisos. Y son personas que pueden hacer mucho daño y no se puede esperar de ellas algo serio en una relación de pareja o a futuro, por ejemplo. Se busca llenar con cosas materiales las carencias también. Y podemos pensar que muchas de las adicciones han sido creadas desde la niñez y brotan mucho más en la adolescencia. No crea que a los 14 años, no. Menos de ahí. Ahí empiezan a surgir esas adicciones. ¿Por qué? Porque había carencia de atención, de acompañamiento, de sentirse importante, amado, integrado y con un sentido de identidad, algún grupo de pares, de familia. Entonces, ¿qué pasa? Al no existir esto, la persona empieza a llenar esos vacíos. O el otro extremo de la irresponsabilidad, que es el exceso de involucramiento en conflictos. Entonces yo le quiero salvar la vida a todo el mundo, lo que conocemos como la codependencia. Nos convertimos en personas que queremos salvar a quien sea, rescatar a quien sea, menos a mi persona. Porque quizá rescatando a otros siento que resuelvo haber rescatado el divorcio de papá, de mamá, el quebrantamiento de la relación familiar, las cosas que no se realizaron en mi niñez. En la codependencia creo posible inconscientemente poder reparando a otros, me estoy reparando. Y eso es una trampa de las más peligrosas, ¿verdad? La codependencia es algo que es de las trampas de verdad más complicadas. Así es que, bueno, sanamos esa niña interior y le podemos decir esta tarde, ya no tienes que resolver la vida adulta de nadie. Ya no tienes que llevar la culpa que no te correspondía. Ya no tienes que llevar el peso de papá, de mamá. Ya puedes dejar esa carga, porque esa tarde, sentada en mi regazo, yo te doy el permiso de que puedas estar en paz. Te doy el permiso de que puedas jugar, porque quizás esa niña que usted sentó en su regazo hoy está molesta. Es más, me gusta que pensemos en cómo está el estado anímico de esa niña, cómo la vio, la primera imagen que usted tuvo al sentarla. No hay mucho que, ¿verdad? No hay mucho que ponerse uno ahí como, ay, esto, no. Entre más cabeza y racionalización le da al asunto, a veces somos más, sin querer, ¿verdad? Somos más evasivos. Sentamos a esta niña interior, ¿cómo la vimos? Rápidamente, ¿cuál fue la fotografía de ella? ¿Cómo tenía el pelito? ¿Cómo tenía el vestido? Si tenía vestido. ¿Cómo tenía el ánimo? Eso es la conexión más importante para mí en este momento. Porque al saber cómo está esa niña herida, o cómo está esa niña, puede que esté enojada. Puede que esté enojada porque no la dejaban jugar. No la dejaban jugar porque la trataban como una adulta con grandes responsabilidades. No la dejaban jugar porque quizás sus familiares estaban enfermos y esa niña tenía que callarse, no podía jugar. Quizás está enojada porque no podía jugar, porque en ese momento jugar era un lujo en la casa. No podía jugar. Y entonces ahora en la vida adulta usted dice jugar, qué cansado, qué aburrido, y es mamá y los hijos piden jugar. Imagínese el rollo que hay ahí. Nada que sea inalcanzable para el Señor, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo está el estado anímico de esa niña? ¿Está triste? ¿Está sola todavía? ¿Está temerosa? ¿Cómo está esa niña? Vamos a ir terminando el tema de hoy. Así pasa la vida rápido, ¿se dieron cuenta? Ya estamos casi terminando el programa de hoy.
pero no hay problema. La otra semana continúo con más, porque recuerden que este tema es extenso y hay mucho que ahondar, entonces no hay que correr. Pero me gustaría, de verdad, que ustedes me envíen preguntas concretas del tema para yo poder darle respuesta. Y ahora que usted está en su cuarentena, el tema responda más directamente a lo que usted puede o desea sanar en ese tiempo en su casa. La semana pasada yo dije algo y lo repito hoy. Ese es un tiempo como para estar, es un tiempo como para estar el retiro espiritual. Quien puede, si usted puede, hágalo. Sí, aunque esté en su casa, hágase un retiro espiritual. Construyamos un retiro espiritual, ¿verdad? Desde la casa uno puede trabajar muchas áreas. No hay que salir, no hay que interrumpir nada. Hay que tener, eso sí, una buena disciplina y organización para poder crear espacios de oración, de reflexión y demás. Pero bueno, estoy hablando de una construcción de un retiro en la casa, es otra cosa. Para terminar el tema, también se puede dar el miedo al abandono. Entonces podemos ser adultas que por ese miedo al abandono de esa niña interior, en la adultez seamos, en las relaciones de pareja, con tendencia al control, a los celos extremos y a la inseguridad. Y entonces, para quienes conviven esto no es fácil. Sentemos esa niña interior hoy ahí, y para cerrar, yo le invito que después de este momento usted escriba lo que ha descubierto, por favor. Escríbalo, porque todo lo que usted ha descubierto en este momento de tema, sentando a su niña interior en su regazo, viéndola como cuando uno siente una muñequita, ¿verdad? Ahí está la muñequita, aquí estoy yo. Todo lo que usted está sintiendo y descubriendo, escríbalo. Y empiece a pensar, ¿qué quisiera yo preguntar de estas heridas que he sentido y descubierto? Ok, ya sé que las tengo. Envíeme las preguntas y la otra semana en programa tendremos muchas respuestas para que esto sea un momento de sanación vivencial. ¿Está bien? Bueno, amigas, las preguntas me las pueden enviar con mucha paciencia, concretas, porque la verdad el teléfono y yo nos amamos. Pero hay ratos que yo digo, no voy a contestar, soy un ser humano, quiero descansar, ¿verdad? Pero usted me puede poner, Jenny, yo quiero saber de esto, punto, listo. Esto me interesaría que lo toque, esto, listo. Mi celular es el 8341-6154, 8341-6154. Esto para el tema de lo que usted desea sanar de su vida, ¿ok? Si usted desea contratarme como psicóloga, es otro tema, y eso lo puede coordinar a ese teléfono para alguna cita, o si usted desea también que compartamos en algunas de sus asambleas, comunidades, grupo, alguna predicación netamente de la palabra de Dios, con mucho gusto, agendado con tiempo. Es un servicio que Dios me ha permitido hacer desde hace muchos años, y obviamente eso no es trabajo, ¿verdad? Esto es un don que se regala porque lo recibí gratis y es un honor hacerlo, siempre y cuando sea bien agendado, ¿verdad? Eso es importante por los quehaceres. Bueno, amigas, me tengo que retirar, pero usted va a continuar con Radio Fides, Vida y Esperanza, y eso es lo mejor. Entonces, que sigan adelante y nos encontramos el otro martes para realizar respuestas de esta área de nuestra vida, que es un buen tiempo para sanar. Bendiciones.